De acuerdo, ya comenzamos a grabar este primer espacio abierto de esta tercera semana del módulo 2 de la información al conocimiento que comenzó desde el pasado 15 y finaliza el próximo 21 de agosto. En este momento, para los y las que estén viendo esta grabación a través de YouTube, estamos 3 personas dentro por el momento porque de repente van ingresando más de sus compañeros y compañeras. Ahorita tenemos a Enrique Carballo y también a Monse. Monse, por favor, te recuerdo que en cuanto te sea posible, confírmame que escuchas mi voz, que ves la presentación y también la pantalla de mí, que de repente verme a mí no es tan importante, pero sí que se vea la presentación de PowerPoint. Entonces, Enrique, Monse, bienvenidos a este espacio Sí, gracias, abierto. asesora. Lo que pasa es que estoy en la oficina y no voy a Ah, poder, ok. hablar, pero aquí estoy hasta donde se pueda. Ok, gracias, Monse, por mencionarme eso. Entonces, continúo. Enrique y Monse van a ser los que van a estar dentro de este espacio abierto y vamos a ir viendo lo que es el contenido de esta tercera semana y también las dudas precisas que tengan al respecto de ya sea el contenido, acerca del foro o también acerca de sus actividades integradoras y formativas. Enrique, Monse, bienvenidos. Avanzo con la siguiente diapositiva. Si hay alguna duda, por favor, recuerden que tienen ahí su manita para preguntar. Entonces, la secuencia de trabajo del día de hoy se basa en la llamada bienvenida. Vemos el objetivo de la sesión, revisión de contenidos de la tercera semana y finalicemos con las dudas y con los comentarios. Esto teniendo en cuenta que no haya dudas principales o más bien muy puntuales acerca de las actividades al inicio de este espacio abierto. Ahora, el objetivo de la sesión, como en cada semana, no es únicamente que yo esté aquí hablando, sino que la interacción se dé de ambos lados. ¿Para qué? Para que el aprendizaje sea activo y sea colaborativo. Es decir, que no únicamente yo pueda intervenir en su aprendizaje y en la adquisición de conocimientos, sino que ustedes también puedan participar en el suyo y también en el mío, porque yo aprendo bastante de ustedes. Así que recuerden que para que ésta sea un espacio abierto se requiere una participación activa. En este caso, que es el caso de Monse, por ejemplo, ya que ella está en el trabajo, se le va a complicar un poco, pero también se encuentra aquí Enrique y como lo mencioné de manera previa, de repente a lo largo de lo que es este espacio abierto se unen más compañeros y compañeras porque de repente por alguna u otra razón se les hace un poquito tarde, así que si ingresan después, estaremos participando y ya les iré presentando para que sepan con quién están interactuando dentro de este espacio abierto. Ahora, también es importante la resolución de dudas y aportaciones de lo que ustedes hayan podido observar, comprender o incluso si encontraron algún recurso extra que puede servirles de ayuda a sus compañeros y compañeras. Así que aquí es donde comenzamos con la revisión de contenidos, pero antes permítanme recordarles que tenemos las llamadas reglas de etiqueta, que es la que han estado ocupando desde el módulo propedéutico. ¿Por qué? Estas reglas de etiqueta o de comunicación virtual la facilitan muchísimo. En caso de que no estuvieran aquí o que no las estuviéramos aplicando, de repente Enrique prendería su micrófono y se escucharía mucho ruido, o a lo mejor Monse también comenzaría a hablar y nos interrumpiríamos de manera mutua. O a lo mejor en alguno de los espacios abiertos anteriores, alguien no estaría de acuerdo con la opinión de alguno de sus compañeros e interrumpiría y cambiaría completamente, llevando a un debate, pero no de la manera más sana. Entonces, estas reglas de comunicación virtual, de igual manera ustedes que están viendo esta grabación, las han podido ocupar en el foro aprendiendo, cuando me mandan alguna duda a través de la mensajería y también las van a aplicar durante algo que se llama foro de integración que se va a encontrar disponible en la siguiente semana, que es la última ya, la cuarta y última semana de este módulo 2. Entonces, se los voy recordando porque es importante que estas reglas de etiqueta también las ocupen en la mensajería. Hay algo muy puntual y es que de repente me mandan mensajes y o me escriben mayúsculas completamente y recuerden que eso hace alusión a que una persona esté gritando, aunque de repente para algunas personas pueda parecer absurdo, pero no lo es. Entonces, estas reglas que tenemos aquí también está para que las apliquemos de manera mutua. Así como yo les estoy aplicando y también las aplican sus compañeros, es importante que cada uno y una de ustedes los pueda aplicar en sus mensajes, porque esto también se va a
evaluar, repito, en el foro de integración, pero hasta la 4ª semana. Entonces, si desde ahorita las pueden poner en práctica, es mejor para que a la hora de realizar el ejercicio en el foro integrador ya hayan corregido quizá algunos errores que tengan durante la comunicación con compañeros y compañeras. Ahora, los contenidos. Avanzamos ya con esta 3ª semana. Enrique y Monse, si te es posible hablar, si no, a ti, Enrique, ¿cómo vas con las actividades integradoras de esta semana? La verdad es que se me ha complicado un poco realizar la actividad integradora 1 y la integrador, o integradora 2. Ujú, Ciertas dudas que me surgieron ¿sí? en la actividad 1, creo que me he estado trabando un poquito en esa parte, pero espero ya entre mañana y el viernes terminar las dos. Ok, ¿tienes alguna duda que quieras expresar en este momento de la actividad integradora número 5, que es la del relato? Sí, es que, bueno, la del relato tenía la duda sobre ¿cómo se llama? Cómo realizarlo. Porque, bueno, me confundí. Pensé que se iba a realizar un relato que uno creara, Libre. pero, ajá, libre, sí, Ajá. pero me puse a investigar un poquito más y ya vi que era sobre los dos relatos que aparecían en la actividad, bueno, en la semana 2. Ujú. Entonces, de ahí en fuera ya no me quedó otra duda. Entonces, consulté desde YouTube para más o menos ir viendo cómo se tenía que realizar la actividad. Entonces, ya sin problema. Nada más que ahorita por cuestiones laborales y se me complicaba realizar el día de hoy, por esa misma razón. Ok, entonces, sí, justo como lo mencionas, de repente había un poquito de confusión con respecto a en qué se iba a basar el relato, pero sí, como lo buscaste tú y te apareció, sí, se tiene que realizar a partir de una de las 2 lecturas del tipo de texto literario que fueron parte de la semana número 2. Entonces, de ahí a que en la sesión pasada, me parece que no estuviste tú, pero sí les comentaba que la semana 2 y 3 van de la mano, porque durante la 2 es cuando se comienza la revisión de textos y durante la 3 es cuando ya es un poco de escritura un tanto más libre, pero sí basándose en los textos de otras personas. Entonces, si ya comenzaste tu relato con alguno de esos dos, vas por el camino correcto porque es lo que se tiene que realizar con respecto a esta actividad integradora número 5. Y con la 6, ¿hay alguna duda o está todo claro para que vayamos resolviendo de una vez? Monse, primero tú. Ay, sí, perdón, asesora. Yo también estaba como que hecha bolas para esa actividad, la 5, pero ya medio la empecé a hacer. Nada más estoy grabando el audio, pero ay, creo que me pasé un poco porque dice no pasarse de más de 3 minutos Ujú. del audio, pero creo que yo me aventé como 6. 6. Ok, en ese sentido, Monse, recuerda que como hay una rúbrica, esto es para que tú lo tomes en cuenta, ya la decisión la tomas tú, pero recuerda que hay una rúbrica y en la rúbrica también se van asignando las puntuaciones para la calificación y ahí es en donde entra este rubro de que cumplas con el límite de tiempo. Entonces tú decides si reduces tu relato para la grabación y el completo lo entregas escrito o si lo dejas tal cual, pero recuerda que como no cumpliría con el tiempo, entonces ahí disminuye algunos puntos. Solo es para que lo tomes en Ah, consideración. ok, bueno, esa era mi duda, entonces pues lo voy a reducir a 3. Sí, recuerda eso que sea de 3 minutos, pero únicamente para el audio. Ya para tu relato completo lo puedes entregar así escrito y ahí yo lo voy a estar leyendo. Únicamente para el audio es que lo puedes reducir. Ok, Así perfecto, puedo leer gracias. todo. Ujú. Sí, por nada, Monse. ¿Alguna otra duda aquí, Enrique? ¿Alguna duda que te pueda surgir? ¿No? Ok, entonces, ya que ambos están aún en la actividad número 5, vamos a dar un breve repaso acerca de los contenidos de esta 3ª semana para que puedan llevar a cabo sus actividades. Entonces,
aquí comenzamos con los contenidos de esta tercera semana que van relacionados, repito, con la segunda semana. De ahí a que de repente les mencionen que lo que hay que hacer con respecto al relato vaya de la mano con los textos que ustedes pudieron ver durante la segunda semana en la actividad integradora número 3. Entonces, con respecto a esta tercera semana es cuando comienza un poco más la parte de la redacción, porque como se dieron cuenta, tenemos aquí algo llamado relato y también una reseña. Para ambos es importante que se lleve a cabo una lectura, porque en el primero se hace un relato basándose en una y en el segundo, que es la reseña, se va a hacer una reseña comparativa, ya vamos a ver más adelante en qué se basa, pero que también para realizarla deben llevar a cabo una lectura de 2 textos. Para esa sexta actividad integradora sí son 2 textos. Entonces sí es importante que los vayamos revisando. Ahora, antes de seguir, tanto para Monse y también para ti, Enrique, aquí se une uno de sus compañeros que se llama Luis, y también para los que están viendo la grabación. Ahora ya somos 4 personas, que era lo que les mencionaba al principio, que de repente esto pasa a lo largo de lo que es este espacio abierto, se unen. Entonces, si ustedes están viendo esta grabación y de repente dicen, bueno, a lo mejor el viernes no tengo tiempo para ingresar a las 5, pero sí a las 5:30 es importante que ingresen para que ustedes puedan expresar sus dudas y también aportaciones. Así que Luis, bienvenido a este espacio abierto de la tercera semana. Ya estamos por aquí, Monse, Enrique y yo. Con base a esto, entonces, sí, Luis. Luis, vi que tenías levantada la mano y ahorita tienes prendido tu micrófono, pero no logro escucharte. No sé si solamente soy yo. No, no se le escucha. ¿Verdad? No. Luis, si logras escucharnos tú a nosotros, no te logramos escuchar de vuelta. Entonces, probablemente puedas apagar y prender tu micrófono otra vez o salir de Teams y volver a ingresar para ver si funciona. Por favor. Ok, mientras puede regresar su compañero Luis. Ok, me parece que ya tiene ahí la invitación otra vez. Ok, Luis, ya aparece otra vez tu micrófono encendido, pero todavía no te escucho. No, no se le escucha. No, Luis, todavía no logramos escucharte. Quizá por ahí tengas que realizar alguna configuración de tu micrófono o tu dispositivo, sea el que estás utilizando para que te permita utilizar bien el micrófono. Porque a veces, aunque lo encendemos, como los permisos no están configurados para que podamos utilizarlo dentro de la aplicación, no se escucha. Entonces, igual, ahorita otra vez está prendido, pero no logro escucharte. Ok, entonces, mientras logras resolverlo, Luis, por aquí avanzamos un poquito. Entonces, para esta nueva unidad, vamos a retomar lo de la segunda, que es la unidad número 2, leer y escribir para aprender. Esta unidad número 3 se llama analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. ¿Por qué comunicarse? Porque recuerden que una vez que hemos leído y hemos escrito, vamos a estar aprendiendo, pero estas ideas también es necesario que puedan ser aplicables en nuestra vida cotidiana, si no, en ocasiones se quedan meramente como conceptos memorizados, pero como no los aplicamos, de repente el aprendizaje se queda un tanto trunco.
Así que en lo que se trata Prepa en línea, recuerden que es que ustedes puedan aplicar todo lo que van aprendiendo, no únicamente a partir de este módulo 2, sino de todos los módulos venideros para que ustedes tengan estos conocimientos y los apliquen en sus diferentes contextos. Ahora, Luis, te escucho un poquito. Buenas tardes, ¿sí me logran escuchar? Se escucha un poco, o más bien muy, con mucho ruido de fondo, pero como si fuera el micrófono, no como ruido ambiental. ¿Sí me pueden escuchar bien? Aún se continúa escuchando el ruido. Es como si hubiera una interrupción constante. Enrique, Sí, se oye como con un poco de interferencia, pero ya se oye un poco más su voz. sí, tu voz sí la alcanzamos a escuchar con interferencia, pero se escucha. Gracias, Monse. Entonces, ya. Ok, entonces, mencionaba acerca de lo que es este propósito para esta tercera unidad, y es que se puedan producir reseñas y relatos de parte de ustedes, como a partir de que ustedes lleven a cabo una lectura, pero que sea analítica y crítica. Es decir, ahorita yo les voy a ir presentando un poco de dónde vamos a retomar algunos datos, pero también es importante que tengamos en cuenta que para realizarlos la lectura tiene que llevarse a cabo a profundidad. Es decir, no puedo leer 2 páginas de un artículo si contiene 10 y basarme en ese para llevar a cabo una reseña. Estas lecturas tienen que ser siempre muy conscientes para que podamos analizar cada una de las partes que nos vayamos encontrando y toda la información en conjunto en nuestra reseña y también en nuestro relato tenga coherencia y también un sustento de dónde y a partir del cual estamos escribiendo. Pero ¿qué creen? Durante esta semana también estaremos ocupando lo que son las tecnologías de la información y la comunicación, las llamadas TIC, porque para esto va a favorecer bastante lo que es la comunicación en diferentes ámbitos. No se trata únicamente para que se aplique en el ámbito académico, que es el de prepa en línea, sino también que ustedes puedan ocuparlo dentro de lo que es el ámbito social, incluso en sus redes sociales, algún blog que tengan en donde compartan información, quizá también de manera un poco personal para ustedes mismos, a lo mejor algunos relatos para su familia. Por ahí de repente en sesiones anteriores nos contaban que le leían cuentos a sus hijos. Entonces, si escriben un relato, probablemente lo puedan compartir como relato para que puedan dormir tranquilos y tranquilas. De igual manera que puedan utilizarlo para la comunicación en el trabajo, para quizá con sus familiares y no propiamente como el núcleo, sino cuando tengan reuniones más grandes. De ahí es en donde ustedes van a encontrar estos ámbitos de aplicación de lo que vayamos aprendiendo durante esta tercera unidad, que es la de analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. Ahora mi pregunta es, ¿queda alguna duda? ¿Voy siendo clara? ¿Me regreso? Ustedes díganme, por favor. Todo No, bien, yo sí. voy bien. Ok, bien me dice Enrique, bien me dice Monse. Ok, entonces, avanzo un poco. Ok, Monse se desconectó, espero que pueda regresar pronto. Ahora, nos encontramos con este llamado relato, que es la actividad integradora número 5 que ustedes van a realizar. Esta actividad integradora se va a basar en una de las 2 lecturas que, como vimos, pudieron leer también durante la actividad integradora número 3 de la semana número 2. Entonces, para elaborar este relato es importante que veamos cuáles son los pasos, porque si tenemos un seguimiento de los mismos, quizás sea menos complicado finalizar la actividad. El primero es que hay que elegir un tema. O mejor dicho, en el espacio del foro Aprendiendo les compartiré un recurso audiovisual para que ustedes puedan visualizar qué se hace cuando se tiene la mente en blanco. De repente con el relato, y sobre todo si hubiera sido un poco más abierto y más libre, digámoslo así, que ustedes pudieran elegir el tema, quizá hubiera sido un poquito más complicado que se les ocurriera un tema del cual escribir un relato. En esta ocasión tienen esta
para algunos ventaja, para algunos a lo mejor puede ser desventaja, pero que se van a basar ya en un escrito que ya está hecho, así que ustedes lo que deben de aplicar es la lectura consciente. Estos tips también son para cuando ustedes quieran llevar a cabo lo que es un relato más abierto acerca de algún tema en específico. Porque sí, primero para elaborar un relato hay que elegir un tema. ¿Cuál? El que se nos ocurra. Si tenemos la mente en blanco, a lo mejor podemos ocupar algo que nos haya ocurrido, una experiencia o una vivencia en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, a lo mejor alguna persona quiera relatar cómo es que terminó siendo perseguida por unos gallos. A lo mejor lo que pasó fue que su vecina le pidió de favor que alimentara a los gallos que tenía en su casa, pero por una razón de que en la noche hubo bastante viento, se abrió el corral de los gallos y todos terminaron en el patio. ¿Qué pasó? Bueno, que Anita, que era quien tenía que darle de comer a los gallos, no pudo hacerlo y en lugar de que ella le pudiera dar de comer a los gallos, terminó siendo perseguida por los mismos. En este relato hay un giro. Cuando se trata de esto mismo, justo lo que tenemos que establecer primero es un narrador. Ahorita voy con la parte del giro. El narrador, ¿cómo se establece? Podemos establecerlo en primera persona, es decir, Anita va a comenzar a narrar. Hola, soy Ana y quiero compartirles que un día, y quizás se pregunten cómo llegué aquí. Bueno, todo comenzó un miércoles por la noche cuando mi puerta sonó y era mi vecina para pedirme un favor. Entonces, si comienza así, es Anita la que va a estar relatando en primera persona. Si no, quizá pueda ser alguien más. Quizá la vecina que le pidió a Anita que pudiera alimentar a los gallos. Entonces ahí sí ya nos vamos a otro tipo de narrador. O quizás sea el omnisciente. El omnisciente se trata de que es una persona externa, es decir, nadie que haya salido dentro del relato, pero que vio cómo ocurrió todo. A lo mejor la otra vecina que vivía enfrente que vio cómo perseguían a Anita o que Anita le había contado lo que le ocurrió y que este narrador omnisciente le está contando a otras personas. Entonces, aquí para hacer un relato, repito, primero se tiene que elegir el narrador, perdón, primero el tema y después el narrador, una vez que ya tengamos listo el tema. Posteriormente vamos a delimitar a los personajes. ¿Qué vamos a hacer? A lo mejor colocamos a Anita como el personaje principal o a lo mejor no. A lo mejor resulta que colocamos a los gallos como los personajes principales. Así como en una película como Las Vacas Vaqueras, no sé si la conozcan, pero no son las personas que tienen este rancho de vacas, sino que son las vacas las que empiezan a narrar todo. Entonces, vamos delimitando ahí los personajes. ¿Los gallos son personajes o son elementos? Anita es el personaje principal o es el secundario. Tenemos a la vecina que le pide el favor. ¿Vamos a ponerla como un personaje que únicamente está para pedir el favor o vamos a contar por qué no pudo quedarse en su casa a alimentar a sus gallos? Entonces, ahí es en donde nosotros vamos delimitando todo esto para que vayamos dándole forma a lo que es este relato. Después vamos a plantear un cambio. El cambio que es, bueno, para la introducción, si comienza a narrar Anita como, ¿quieres saber cómo es que llegué hasta acá? Bueno, todo resultó o fue producto de un día en el que mi vecina me visitó y me pidió un favor. Sería la introducción y ya va contando cómo es que llegó hasta ese punto en el que lo único que tenía era que alimentar a los gallos. ¿El cambio cuál es? Cuando los gallos no están dentro del corral, están fuera y ella tiene que ver cómo es que puede meterlos y además poder alimentarlos. Así que el cambio final ya se da que resulta que Anita no estaba como tal alimentando a los gallos. ¿Por qué? Porque todo lo que soñó de que tenía que alimentarlos y que en realidad se escapaban fue justo eso, fue un sueño. Y en realidad ella le tenía miedo a los gallos y por eso estaba soñando eso. Ahí damos un giro. O quizá el giro únicamente sea que los gallos no estaban adentro de su corral. Eso ya depende de cada quien y qué tanto quiera incluir dentro de su relato. Así que ahí es cuando empezamos a escribir indicios o pistas. A lo mejor que ese día que salió el cielo no se veía azul, se veía rosa y era a mediodía. Entonces ahí a lo mejor también podemos ver que es una parte irreal dentro de nuestro relato, pero que para el lector, si es que sabe que no es un escenario como tal ficticio, puede hacer una pista para saber que es un sueño y no es una realidad. ¿Voy clara hasta este momento o me regreso a explicar alguno de los pasos para elaborar el relato? Los escucho.
Todo bien, asesora. Gracias. Perdón, ok, ya tengo prendido el micrófono. Ok, entonces, acá me dice Enrique que va bien. Luis, ¿te escuchamos? Bueno, buenas tardes. ¿Sí me logran escuchar bien? Sí. ¿Ya no se escucha el ruido? Se escucha un poquito, pero se escucha menos que hace ratito que lo activaste primero. Ah, ok. La verdad desconozco qué esté sucediendo. No me había pasado este tipo de situaciones. Ok, Pero, entonces, ajá, sí, ya te sí, escuchamos. pero hasta el momento voy bien. Bueno, Ok. Mm, entonces voy hasta el último, el sexto paso. Revisa la ortografía. Durante esta revisión de la ortografía también es para revisar qué tanta coherencia tiene nuestro relato. ¿Por qué? Porque de repente para algunas personas puede ser difícil llevar una secuencia. A lo mejor colocamos primero el cambio final, que debería ir justo como lo dice el nombre, hasta el final, ya cuando estamos terminando nuestro relato, y después ponemos la introducción. Entonces, tenemos que llevar un orden y una secuencia. Así que para revisar que este relato tenga sentido, que tenga lógica, entonces lo que podemos hacer es dárselo a alguien a quien le tengamos confianza y que le preguntemos, oye, ¿qué comprendiste de este relato? La persona nos va a decir qué fue lo que comprendió y a partir de eso que nos mencione ya es como podemos ver si sí, en efecto, le estamos dando este sentido y esta coherencia y lógica que debería tener o al menos una secuencia de cómo es que está redactado y ya posteriormente también hay que revisar la ortografía. Porque sí, de repente hay varias personas que son bastante buenas con la oralidad, pero a la hora de escribir se les puede complicar un poco poder dejar sus ideas claras. De esta manera, si alguien más lo lee, entonces ya nos puede decir si hay algo que no queda claro o incluso corregirnos una que otra palabra. Pero si lo estamos elaborando en Word, recuerden que cuando les aparece una línea roja debajo de la palabra, le damos clic derecho y ahí nos va a aparecer la sugerencia de cómo se escribe la palabra en la que estamos escribiendo de manera incorrecta. O podemos utilizar el diccionario o podemos ingresar a lo que es un buscador para ahí buscar cómo se escribe de manera correcta. Entonces es como tip para que recuerden que también en la rúbrica aparecen puntos por la ortografía y si hay errores, ahí también hay una disminución de los mismos. Es para que lo tomen en cuenta a la hora de redactar su relato. Así que si en este momento no hay dudas para lo que es el relato, pero hay por la noche o mañana o el viernes o el sábado o el domingo, entonces me las hacen saber a través de la mensajería para que yo pueda resolver las mismas en ese momento. Ahorita, si no queda ninguna duda, entonces voy a avanzar con lo que es el llamado comentario. ¿Cómo se va a hacer un comentario? Un comentario lo vamos a hacer con el afán de aportar algo. ¿Por qué aportar algo? Porque cuando se trata de esta aportación, siempre va a ser con el fin de que sea positivo hacia nuestro autor. Es decir, yo tengo por aquí un libro que es el libro del estudiante que pertenece al autor que se llama John Katzenbach. No sé si alguien lo conozca o no, pero este autor, y por aquí tengo el libro, voy a prender la cámara. Tengo aquí el libro que se llama El estudiante. Este libro, que es el de El estudiante, para mí es muy grato leerlo porque tiene bastantes temas que a mí me resultan interesantes. De allá que les mencionaba la importancia para que cada uno vaya buscando qué es lo que nos gusta leer y qué disfrutamos leer para que no sea una lectura también obligatoria. El comentario, ¿cómo se realiza? No está como tal dentro de lo que es sus actividades integradoras, está así como comentario extra a la hora de realizarlos para marcar la introducción y los cambios que se van haciendo a través de la misma redacción, pero el comentario también se puede realizar a la hora de que yo pueda estar reflexionando y dando un comentario de valoración acerca de, ejemplo, este libro. ¿Por qué? Porque entonces voy a estar analizando lo que es un texto, porque me voy a basar siempre en una argumentación.
no voy a colocar un comentario en donde diga, este libro está súper mal porque así lo digo. Y ya. No, yo puedo colocar que a lo mejor no hay una secuencia en los hechos, a lo mejor no hay una secuencia con las fechas, que quizá un personaje primero fue definido de otra manera y después se equivocaron y colocaron otra definición. Eso lo puedo ir escribiendo porque en tal página aparece esto, esto, esto. Siempre argumentando y siempre colocando una lógica e imparcialidad. También que sea objetivo. No es con el afán de que yo llegue y diga, no, John, ¿sabes qué? Lo hiciste mal, está terrible, el final no tiene nada que ver con lo que estuviste narrando, los personajes pésimos. No, no puedo hacer eso. Quizá pueda describir que un personaje se encuentra incompleto porque no coloca tales características. Y tampoco puedo hacer lo contrario, no puedo decir únicamente, ¿sabes qué, John? Tu libro es maravilloso porque sí. No, si yo voy a escribir un comentario bueno y positivo acerca de lo que es este libro, entonces yo tengo que argumentar por qué lo estoy haciendo. Ok, sí, fue agradable leerlo porque a lo largo de la descripción de los personajes pude imaginármelo ya que se describen con detalle y además se agregan las fechas y hay secuencia en las mismas, por lo cual cada desarrollo del personaje se da de manera adecuada y ya, voy narrando y voy argumentando. Repito, no lo puedo hacer únicamente porque así lo pienso, así lo opino y ya. No, tengo que colocar siempre una argumentación cuando se trata del comentario y también más adelante en la reseña, pero esa enseguida la vemos. Algo que se tienen que hacer para realizar los comentarios es, 1, me voy a aproximar al texto. Es decir, yo no puedo hacer un comentario de este libro si no lo he leído. No puedo basarme únicamente en la parte de acá que dice sinopsis si no lo he leído, porque a lo mejor en esta sinopsis me describe algo que está usualmente en la parte de atrás del tipo de texto literario, pero no puedo basarme completamente en esa sinopsis para realizarlo, sino que tengo que leerlo todo. Si no comprendo alguna palabra, la busco. Si no comprendo algún texto, otra vez vuelvo a leerlo. Si no comprendo un personaje, vuelvo a leerlo hasta que pueda comprender. Porque repito, si no comprendo, no puedo argumentar. Entonces, una vez que ya me aproximé al texto, me voy a la planificación del comentario. Es decir, ¿qué estuve pensando mientras yo estaba leyendo este libro que yo quiera plasmar? Después, lo redacto. Pero una vez que esté redactado no significa que ya está 100% completo o 100% correcto, sino que al igual que con la parte del relato, lo que yo puedo hacer es llevarlo con alguien más y decirle, oye, ¿qué crees acerca de este comentario? ¿Crees que suena rudo? ¿Crees que suena quizá incoherente? ¿Crees que a lo mejor no tiene lógica o a lo mejor carece de buena ortografía? ¿Qué opinas tú? Ya con base a lo que me diga la otra persona o incluso lo que yo mismo observe después de haberlo leído varias veces, puedo reescribirlo o volver bueno, para reescribirlo se puede corregir únicamente con algunas palabras o cambiarlo completamente, de tal manera que sea comprensible para el autor cuando lo lea. Porque imagínense que yo escribo un comentario acerca de John, pero John lo lee. Entonces, si no queda comprensible el mío, va a decir, bueno, ¿para qué está escribiendo este comentario si ni siquiera tiene lógica lo que menciona? Así que sí, hay que tenerla siempre y también una argumentación. Cuando se trata de sus actividades integradoras, en la actividad integradora número 5, si no me equivoco, vamos también a colocar lo que es de introducción o entrada, desarrollo cuerpo y conclusión y cierre. Entonces, es importante, no, perdón, sí, en la actividad integradora número 5, estaba leyendo otra. Ok, cuando se trata de revisar cómo es el relato, entonces aquí es en donde a través de lo que son los marcadores, vamos a utilizar lo que es introducción, desarrollo, cierre y todo esto a partir de los comentarios que nos permite colocar un procesador de textos como Word y ahí es para que ustedes primero lo identifiquen y yo también vea si se está identificando de manera correcta o quizá haya surgido alguna confusión a la hora de poder identificarlos mientras están realizando su actividad. Pregunto nuevamente, ¿alguna duda con respecto a este comentario que está dentro de la unidad número 3? No, ninguna, asesora. Luis. Ninguna, todo bien hasta el momento. Ok, entonces.
Permítanme un momento. Ok, entonces, avanzo a lo que es la llamada reseña. La reseña la van a realizar durante su actividad integradora número 6. ¿En qué se basa esta reseña? Primero hay que ver cuáles son los elementos estructurales de una reseña y también para qué está. Es decir, si yo voy a colocar una reseña, primero tengo que escribir en dónde me basé o en qué me basé para hacerla. Si yo voy a hacer una reseña de este libro, que es el de John Katzenbach, entonces voy a buscar los datos pertinentes para realizar una referencia. Comienzo porque en la portada me aparece título, el estudiante, abajo me aparece, arriba me aparece lo que es John Katzenbach, que es el escritor. Por aquí abajo también me aparece que es de Ediciones B. Entonces voy y abro mi libro. Normalmente se encuentra en la tercera página los datos de lo que es el libro. En este se encuentra en la tercera. Entonces, una de estas páginas, aquí casi no se alcanza a ver, pero hasta acá abajito aparecen muchísimos datos, sobre todo cuando son libros físicos. Eso es lo que quiero dejar como aclaración porque también me preguntaban en el correo. Para realizar sus referencias, si van a basarse en algo escrito de manera física, pueden hacerlo. Solo recuerden que a la hora de realizar una referencia, cambia un poquito con algunos datos. Así que es importante que lo tomen en cuenta para realizar referencias porque las citas sí van siendo prácticamente lo mismo. Entonces, cuando me encuentro acá con este libro, me voy a encontrar con el título original, que es The Dead Student. Me voy a encontrar con que es traducido. Esto es bueno que lo coloquen, ¿por qué? Porque de repente cuando yo esté llevando a cabo mi lectura de este texto, algunas palabras no van a estar comunicadas en nuestro idioma, es decir, el español, como lo sería en inglés. Entonces hay que tomar en cuenta que hay algunas adaptaciones de acuerdo a la forma en la que hablan o a lo mejor algún tipo de expresión que se utiliza allá, que no va a ser exactamente la misma que se utilice en México. Así que es algo que hay que tomar en cuenta, el idioma original del texto que estamos leyendo. Otra cosa que también hay que tomar en cuenta es la edición. Aquí dice primera edición de noviembre del 2014 y ya me aparecen ahí ediciones B, que es la editorial con la cual se está publicando este libro y ya entonces comienza mi lectura. Cuando comienzo mi lectura, entonces ya puedo hacer algo pertinente para llevar a cabo mi reseña. Lo primero es que yo puedo ir haciendo comentarios diferentes de este libro. Lo segundo es que puedo llevar a cabo un resumen. ¿Cómo hago un resumen? Bueno, este libro tiene, por ejemplo, diferentes títulos, pero estos títulos no tienen ningún nombre, es decir, solo son capítulo 1, capítulo 2, capítulo 44, etc. Entonces, el resumen se puede hacer de dos maneras. O bien yo puedo estar subrayando aquí lo más importante, pero como a mí no me gusta subrayar mis libros, lo que suelo hacer es ir tomando anotaciones de los datos que considero más importantes por si en algún momento se me llega a pasar o se me llega a olvidar, porque como a mí me gustan los thrillers, entonces es importante que yo vaya anotando las pistas de lo que sucede en los mismos para que lleve una continuidad. Ahora, cuando se trata de este resumen, ¿para qué va a ayudarme? Para que, si en el caso de que yo estoy haciendo la reseña, se me pasa algún dato, no tenga que leer otra vez todo el libro y a lo mejor no tengo tiempo para hacerlo porque ya tengo que entregar mi actividad. Pero a la hora de que voy resumiendo, que voy realizando un comentario, puedo retomar datos que puedo incluir dentro de mi reseña para que sea más completa. Y entonces nos vamos a los tipos de reseña que existen. Primero, ¿queda claro lo que es la parte de la reseña? ¿Hay alguna duda, algún comentario que agregar? Luis, Yo por el momento no tengo duda, así como lo está describiendo, lo estoy entendiendo bien. ok, gracias. Enrique, No, asesor, hasta el momento no, ninguna duda. ok, gracias, Enrique. Entonces, algo que se me pasó aquí fue la identificación del reseñador. Yo estoy llevando a cabo la reseña, así que yo coloco mis datos.
Si la hace Enrique, Enrique coloca sus datos. Si la hace Luis, Luis coloca sus datos. Y en este caso, también ustedes que están viendo la grabación utilizarían sus propios datos porque son ustedes quienes están llevando a cabo la reseña. Por otro lado, comenzamos con los tipos de reseña. ¿Pudieron revisar los recursos, Enrique y Luis? ¿Recuerdan a qué se refiere una reseña descriptiva y también, por otro lado, una reseña crítica? Porque ahí sí vamos a tener una diferencia bastante notable. ¿Alguno de ustedes dos recuerda cuál es la diferencia? Luis. Bueno, es que existen los dos tipos de reseñas, que es la descriptiva y la crítica. ¿Mm? Y la descriptiva se trata de informar al lector sobre la obra en cuestión, procurando las características del objeto reseñado. Y la crítica es emitir como un juicio valorativo, o ya sea positivo o negativo, a la hora de hacer la reseña. Sí, correcto. Enrique, ¿tienes algo más que agregar? Bueno, solamente que, bueno, lo que es la crítica viene como desglosada en otras 4, ¿no? Que era informativa, comparativa, confirmativa Motivadora. y no me acuerdo. Motivador. Ujú. Justo, las 4 que aparecen también dentro de esta presentación. Gracias a ambos. Sí, tenemos 2 tipos de reseña principales. La primera es la descriptiva. Si yo hago una reseña de este libro, entonces únicamente voy a describir qué sucede a lo largo del mismo. No voy a decir si es bueno, si es malo, si le doy una calificación, no. Se parece un poquito a lo que es una sinopsis, porque dentro de la misma, por ejemplo, si aquí leo un poco, describe, para Timothy Mott Warner, cada día que pasa sobrio es una batalla ganada. Mientras intenta mantenerse alejado del alcohol, alterna sus clases de posgrado en la Universidad de Miami con las reuniones de un grupo de autoayuda para adictos. Su tío Ed, médico psiquiatra y alcohólico rehabilitado, es su gran apoyo moral. Preocupado porque Ed ha faltado a una cita, Mott se dirige a la consulta de su tío y lo encuentra muerto en medio de un charco de sangre. Aparentemente se ha disparado en la sien. Para la policía se trata de un suicidio y pronto se da el caso por cerrado. Sin embargo, Mott está convencido de que Ed fue asesinado. Dolorido y resuelto a encontrar al criminal, busca apoyo en la única persona en la que puede confiar, Andrea Martín, su exnovia y a la que no ve desde hace 4 años. Pese a que está deprimida tras vivir una situación traumática, Andy no puede dejar de escucharlo. Mientras luchan contra sus demonios interiores, los 2 jóvenes se irán internando en un territorio oscuro y desconocido, habitado por una mente tortuosa y vengativa que no cejará ante nada para lograr su objetivo. Entonces, a lo largo de esta sinopsis únicamente me va describiendo parte de lo que ocurre. Yo puedo alargarla conforme vaya llevando a cabo mi lectura. Pero repito, es únicamente descriptiva. Voy describiendo algunas escenas, personajes, ideas principales, ideas secundarias, quizá algunos cambios e incluso el final. Pero, repito, no hay juicio de valoración. A diferencia de esta primera, que es la descriptiva, en la segunda, que es la crítica, sí hay un juicio de valoración. ¿Por qué? Porque en este entonces ya nos encontramos con que voy a colocar yo, si el libro que estoy leyendo tiene, incluso ahí es cuando se puede hacer también una crítica acerca de algún restaurante, por ejemplo. Le dan 4 de 5 estrellas, le dan 3, 2, 1 estrella. Durante estas reseñas es cuando hacemos esta crítica de por qué tendría 5 estrellas, por qué tendría 4, por qué tendría 1. En este caso, si yo coloco este de John Katzenbach, a lo mejor lo voy a valorar del 1 al 100. Quizá le pongo un 90, pero no voy a decir, le pongo 90 porque no me gustó el final y ya. No, le pongo 90 porque a lo mejor el final quedó incompleto, a pesar de que durante su promoción aseguraba que el final tendría ya un final concluso acerca de lo que ocurrió durante toda esta situación con estos 2 personajes. Se resuelve el crimen, se descubre quién fue.
O a lo mejor para mí es un 50 porque a mí me gusta que quede todo en suspenso, pero también voy a dar una argumentación siempre. Por eso se colocan los datos de identificación del reseñador, porque de esta manera podemos identificar qué tipo de reseña vamos encontrando. Si es una crítica, repito, siempre debe llevar una argumentación. No puedo decir que le doy 0 al libro si no explico por qué. Tampoco puedo decir que tiene 5 si no explico por qué. Es algo así como cuando ustedes les asigno una calificación, pero no es que les mande un 100 y ya, sino que voy desglosando qué fue lo que trabajaron. Si les pongo un 80, igual les pongo áreas de oportunidad y recursos. De igual manera, con una crítica siempre se va a colocar el porqué de este juicio valorativo que estoy haciendo. ¿Va quedando claro? Sí, sin problema. Ok. Entonces, avanzo con lo que es informativa, comparativa, motivadora y confirmativa. Informativa es justo como lo dice la palabra, para informar qué es lo que contiene lo que estoy describiendo yo a través de mi reseña. La comparativa es la que justo van a hacer ustedes durante su actividad integradora número 6, porque si pudieron revisarla, tienen 2 textos diferentes. Estos textos son en los que se van a basar para llevar a cabo su reseña. El primer artículo es el de Indio Guarachudo logra ingresar a Instituto de Massachusetts. El segundo es Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña al MIT. Entonces, en ambos es en donde ustedes a lo largo de la lectura que van a realizar de la mejor manera, es decir, que vayan identificando ideas y todos los elementos que les pide en la primera tabla, es cuando ustedes van a ir identificando a través de su lectura, anotando de una vez o subrayando quizá, porque de repente me decían algunas personas que imprimen y ya van subrayando de manera física porque se les complica un poquito la vista y ahí sí yo comprendo mucho. Entonces, imprimir siempre es bueno para poder leer. Ahora, cuando se lleva a cabo esta comparativa, justo vamos a comparar los 2 artículos o las 2 lecturas o 2 textos que estemos llevando a cabo. Durante su actividad integradora número 6, van a explicar cuál es la introducción del texto de ambos, por qué pide estos 2 apartados para ambos textos, también el título, si consideran que es adecuado, si no, también si permite desarrollo de ideas secundarias, si es que consideran que hubo aciertos de parte del autor, si quizá quieran que se haga algún tipo de modificación en el mismo, si se pudieron dar datos estadísticos acerca de lo que ocurre dentro de estos 2 artículos para posteriormente llegar a escribir una reseña basándose en esta tabla y entonces comparar ambos textos para que se pueda llevar a cabo y que tenga la introducción, que tenga introducción o entrada, que tenga desarrollo cuerpo y lleguemos a una conclusión de 8 a 10 renglones. Aquí les va describiendo justo lo que tiene que hacerse en cada uno de los apartados, entonces es cuestión de que lo revisen y que si queda alguna duda, también me lo mencionen. Por otro lado, que existe la motivadora que también se da de manera crítica. ¿Por qué? Porque si yo quisiera y hago una reseña acerca de este libro, ahorita mismo incluso, sí, miren, los personajes son completos, sí, no van a poder parar de leerlo hasta que lo terminen porque no te deja como parar la lectura. Si yo hiciera esta parte de la motivación, con cualquier libro siempre voy a dar razones positivas para leerlo, para que una persona diga, ah, bueno, sí, lo quiero leer. Entonces es como motivo a alguien o impulso a alguien para que pueda leer lo mismo que yo, pero a través de una reseña. O que incluso, si lo estamos comparando un poco con la parte de un restaurante, a lo mejor lo que hace un reseñador de este restaurante es decir que tiene la mejor comida, que tiene el mejor servicio, que los baños están limpios, que te asignan tu mesa luego, que la comida no tarda en llegar, que los meseros son bastante amables, que además hay un buen ambiente, que hay música, que hay una buena luz, que a lo mejor también lo que les gusta es que es pet friendly, es decir, que pueden llevar a su mascota. Algo que siempre tenga de positivo lo que vamos a estar reseñando. Incluso podría ser una película y en la misma decir que es bastante buena y que acudan a verla, pero va a depender si es motivadora o no. Y la última, que es la confirmativa, es para que yo pueda confirmar en otra reseña lo que dijo alguien más. A lo mejor a lo largo de un tipo de reseña dijeron que un libro no era bueno
Y entonces en la confirmativa yo puedo decir, en efecto, no es bueno porque los personajes, porque la trama, porque el final, porque los hechos, porque no coinciden algunos datos en la historia, porque no menciona ni siquiera ni describe el lugar, porque no termina de decir en dónde está cada personaje al final, sino que se le va olvidando que existía un personaje y lo deja por ahí a la deriva. Algo con respecto a lo que yo esté leyendo de mi texto es lo que va a suceder. O a lo mejor si estoy leyendo un artículo científico, quizá pongo alguna reseña negativa porque con los datos al final no comprobó nada, o a lo mejor deja inconclusa la parte de la conclusión, o a lo mejor en las referencias no me coloca de dónde obtuvo esa información, tampoco coloca citas, a lo mejor tampoco me hacen un resumen o colocan palabras claves de lo que pasó. Así que de esta manera es como vamos llevando a cabo nuestra reseña. ¿Me explico hasta este momento o hay alguna duda que pueda resolver ahorita? Luis. Yo hasta el momento creo que voy bien. Comparando con las dos actividades, a mí en lo personal se me hizo un poco más sencilla la actividad 6 que la 5. Por eso no he podido hacer el envío porque quería esperarme a la sesión, pero o sea, ya quedó claro algunos puntos. Respecto a la actividad integradora 6, me estoy dando cuenta que pues, la diferencia de las dos lecturas en sí, pues habla de la misma persona, nada más que en uno, pues, es de una forma más coherente, se podría decir de alguna manera con respecto, porque en la primera, pues, habla de, bueno, ahí sí, si nos fijamos bien donde dice, pues habla sobre la discriminación, bueno, está como que el título discriminando a una persona que se esforzó por lograr lo que quería. Exacto. Y la segunda pues viene mejor estructurado, el título pues viene, la verdad, es un lenguaje claro y sencillo, no contiene errores de ortografía y pues creo que, bueno, es lo que yo entendí. Sí, sí, justamente esta parte de la comparación la podemos ver desde el título. Entonces aquí también, así como lo mencionabas, en el primero puede sonar un poco o mucho discriminatorio, sobre todo porque hasta cierto punto se devalúa. Es como si al utilizar la palabra indio, una persona o se considerara que alguien no puede llegar hasta allá. Entonces, igual, la palabra indio también está mal empleada porque en realidad si hablamos de una comunidad indígena, es eso, es una persona indígena. Y en el segundo ya basamos en que, bueno, se reconocen más los logros y digamos que no se utiliza un lenguaje, como lo mencionabas, que pueda resultar hasta cierto punto incluso opresor, pero es lo que ustedes pueden ahí ir realizando dentro de la reseña comparativa, como analizando justamente todos estos elementos que contiene cada una de las lecturas. Entonces, si no hay dudas con respecto a la reseña, o al menos no hay dudas en este momento, para elaborar la misma reseña les sugiero mucho que revisen el recurso que está dentro del aula, que se llama Pasos para elaborar una reseña. Ahí es en donde pasito por pasito les va a ir explicando qué es lo que se lleva a cabo con la misma. Ya si queda alguna duda con respecto a esa, entonces ahí me pueden mandar mensaje en la plataforma o en el correo y les estaré contestando. Ahora, paso a algo muy importante y sobre todo para los que estén viendo esta grabación también y para ti, Enrique, y para ti, Luis. Así como es importante que ustedes finalicen sus actividades integradoras, es importante que vayan, se dirijan a su aula, ingresen y lleguen hasta el final de lo que es la semana número 3. Les van a aparecer dos encuestas. La primera se llama Opina sobre tu módulo, que es el módulo número 2. Y la segunda es Opina sobre tu asesor virtual del módulo 2. Ambas encuestas deben realizarse sí o sí, porque de esto depende que se desbloquee, digamos, como recurso, lo que es la semana
número 4, porque de lo contrario no les va a aparecer la información de la misma. Una vez que ustedes finalicen sus encuestas, entonces ya les van a aparecer sin problema alguno. Ojo, es importante también destacar que cuando se trata de estas dos encuestas no va sobre su calificación. Si ustedes, por ejemplo, ponen una observación acerca de mí que les gustaría que mejorara, yo no voy a primero ver el nombre de quien escribe y tampoco voy a bajar calificación por nada. Igualmente, de parte de Prepa en Línea, para que ustedes también puedan dar aportaciones de qué les gustaría que mejorara, que cambiara, que agregaran como recurso o algo acerca del módulo en particular. Ahí lo mencionan también. A lo mejor, por ejemplo, mencionaban, es que el tiempo para la grabación me parece que es muy poco porque quiero decir más. Bueno, de igual manera, ahí ustedes pueden colocarlo para ir respondiendo sus preguntas, porque recuerden que es encuesta. Entonces, ahí sí es donde ustedes van a valorar parte de lo que han sido estas 3 semanas. ¿Para qué? Para que, repito, ustedes son los estudiantes, entonces para nosotros es importante que ustedes puedan también solicitar algunas mejoras para que las podemos ahí modificar. Entonces, esto recuerden es importante realizar porque si no, entonces no se va a desbloquear lo que es la semana número 4. Luis, ¿alguna duda? No, asesora, ninguna. De hecho, yo ya terminé de contestar las actividades formativas y las encuestas. Ya me pudo aparecer lo que es la semana 4. Le digo, solamente tenía esas dudillas, por eso no podía avanzar en la entrega de mis actividades integradas, pero ahorita esto me sirvió. Espero, yo creo que a más tardar mañana, hacerle envío de ambas. Ahorita estoy trabajando en ello. Y pues por mi parte, creo que entendí todo y hasta el momento es todo. Igual quiero agradecerle por haberse tomado el tiempo de contestar por ahí mi correo sobre una referencia que quería poner sobre el libro del Principito, ya que yo lo tengo en físico y pues nada más. Gracias. Ok, muchas gracias, Luis. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo también de que él ya pudo terminar lo que son las encuestas y en efecto ya le aparecen lo que son las actividades y también los recursos de la semana 4. Así que por favor, si están viendo este video, vayan a contestar sus encuestas, no lo tomen de más porque si no, no les va a aparecer. Porque si ya me ha ocurrido en que me escriben asesora porque no me aparece y ya entonces sí les explico que es la parte de las encuestas. Es importante, repito, no va a alterar en nada su calificación, es para que podamos realizar ahí mejoras que se consideren pertinentes. Entonces, gracias, Luis. Y recuerden, para cada actividad integradora tenemos una rúbrica que es importante que revisen, porque como hace rato le mencionaba a su compañera Monse, sí puede enviar su video de 6 minutos, pero como dentro de la rúbrica también está respetar el límite de tiempo que se pone de parte de la plataforma ya como establecido, no es algo que diga yo, sino que ya va de parte de lo que es Prepa en Línea, entonces ahí sí es en donde ustedes tocan el valor. Quiero entregar mi audio de 6 minutos o quiero reducirlo y entrego mi relato escrito completo. Entonces, eso ya va a depender de cómo ustedes valoren su situación. Y recuerden que para extensiones de tiempo, si tenemos esta oportunidad, ya viene la 4ª semana que va a ser la siguiente, entonces ustedes tendrían hasta el miércoles de la siguiente semana, que sería el día miércoles 24, para solicitarle hasta las 11:59 de la noche, el tiempo del Centro de México, para que puedan entregar sus actividades. Para esta semana, que fue la que pasó, la segunda semana, tienen hasta el día de hoy a las 11:59, perdón, porque para que puedan entregarlas y que yo ahí les habilite el espacio, siempre y cuando ya estén por concluirlas o ya las hayan concluido en estos 3 días, porque recuerden que les doy un límite de tiempo para que puedan ahí hacer su envío. Así que todavía están a tiempo de hacerlo, yo atiendo por ahí sus mensajes. Si me mandaron el mensaje a las 11, pero bueno, yo ya no suelo contestar a esa hora, recuerden que tengo esta parte del horario, entonces les contesto el día de mañana y les habilito el espacio. Igualmente, ahí yo les indico hasta qué hora y en qué día tendrían para entregarla, pero para que ya ustedes ahí tengan listas sus actividades. Son los datos importantes como para que ustedes recuerden, por ahí estoy también en el foro aprendiendo, para compartir con ustedes algunos recursos que les sean útiles y en el foro de novedades siempre va a aparecer información importante, sobre todo del segundo espacio abierto que se llevará a cabo el día viernes.
Entonces, por ahí nos estamos leyendo. Si tienen dudas, recuerden, por ahí voy a estar yo para que vayamos solucionando y no se queden con estas dudas. Entonces, Enrique, Luis, Monse por ahí se desconectó, pero agradezco mucho que se hayan conectado a este espacio, que fuéramos resolviendo dudas juntos y que también tuvieran esta participación de parte de ustedes. Si no tenemos ninguna duda más, pueden irse desconectando para que continúen con sus actividades de la semana y pasen una excelente noche. Gracias por el espacio, asesora, y por ahí aclarar las dudas. ¿Ok? Sí, por nada, Luis. Pasa una buena noche. Igualmente, que esté bien, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Enrique. Buenas noches. Hasta luego, asesora. Muchas gracias y pasen buena noche, compañero. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego.